entendimiento de lo que importa. Economía, finanzas y realidad internacional. Inicia a las 5 siempre, con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las 5 siempre. Hoy es jueves 23 de abril del 2026. Son ya casi las 5 en punto de la tarde y eso quiere decir que usted va a estar al tanto de todo lo que importa en el mundo de la economía, las finanzas y la realidad internacional. Algunos de los titulares con los que trabajamos en redacción hoy: Volkswagen admite menores costos en China para producir autos eléctricos. Ayuda oficial al desarrollo se desploma un 23% en el mundo. Cierre de empresas en México ya frena el aumento de empleo formal. Ecopetrol de Colombia se expande a Brasil. Milei bloquea periodistas a Casa Rosada, que ni la dictadura militar lo había hecho. Sube la carga fiscal sobre salarios en el mundo. Un informe de OCDE liberado ayer, pues lo tenemos hoy con información de varios de los países de OCDE, incluido Costa Rica. Más adelante vamos a conversar con Jaime Brito, amigo de este programa, especialista en el tema hidrocarburos, porque, bueno, siempre es bueno volver a un experto en estos tiempos de incertidumbre. Ahora, en concreto, el aumento de los precios podría estar relacionado con el acaparamiento de algunos países que han hecho sobre el combustible. Sobre el petróleo. Vamos a analizar este tema con nuestro amigo y especialista Jaime Brito. La producción, como siempre, a cargo de Mauricio Sandoval desde Bogotá, Colombia, y en controles el talento técnico de Kenneth Apuy, que hace posible que estés escuchando este programa. Vamos de una vez a las noticias. Bueno, antes les comento que también más adelante vamos a tener un término. A veces hacemos este glosario de términos financieros y hoy, como vamos a tocar el tema del acaparamiento del petróleo y otros productos de energía, bueno, estaría bueno explicar en términos económicos qué significa acaparamiento, cuándo se usa y por qué. Bueno, antes de la entrevista les cuento. Vamos al panorama global. El nuevo mapa del streaming en Estados Unidos puede cambiar fuerte si prospera la integración entre Warner y Paramount. La combinación pondría bajo un mismo techo a HBO Max y Paramount Plus, además de otras plataformas como Discovery Plus, Pluto TV y Bet Plus. Juntas ganarían escala, aunque seguirían por debajo de Netflix y del conjunto Disney Hulu en participación de mercado, y por eso fue aprobada esa fusión, esa adquisición. Así que todo sigue en pie para que se haga esta transferencia que ya la hemos analizado abundantemente, aunque seguramente en cualquier momento da para un tema más en profundidad. Microsoft plantea su primer programa de retiro voluntario de 51 años, según CNBC y Reuters. El movimiento sugiere que incluso gigantes tecnológicos siguen ajustando estructura y costos en plena carrera por inteligencia artificial, donde la inversión sube, pero también la presión por productividad y eficiencia interna. Starbucks apuesta a su nuevo programa de lealtad por niveles para retener clientes más sensibles al precio. La cadena reorganizó Starbucks Rewards en 3 escalones: Green, Gold y Reserve, con más puntos por dólar y beneficios más visibles, en un intento por dar sensación de mayor valor a una base de 35,5 millones de integrantes activos en Estados Unidos. Los constructores de vivienda en Estados Unidos encaran otro año difícil este 2026. La guerra de Estados Unidos y los aranceles vuelven a apretar márgenes mientras suben materiales, persisten tasas hipotecarias elevadas y la demanda sigue floja. El sector ya venía golpeado por años de escasez de oferta, problemas laborales y costos altos de suelo.
En Estados Unidos también la tasa promedio de la hipoteca fija a 30 años bajó 6,23% desde 6,30%. Quedó en 6,23% desde 6,30%, es decir, bajó ahí 0,07 puntitos la semana anterior. Sigue lejos del 5,98% que marcaba antes de la guerra de Estados Unidos, y el margen para nuevas bajas parece limitado mientras persista la incertidumbre sobre la tregua y el bloqueo naval y el impacto del petróleo sobre los bonos. El mercado de crédito sigue bajo presión global, sigue bajo presión el mercado de crédito privado. Hemos hablado mucho de este tema y vamos a seguirle dando cobertura y seguimiento. Global Finance advierte que el sector enfrenta una prueba seria por descalces de liquidez. Es algo que se viene dando, que se viene señalando desde hace ya muchas semanas, varias semanas. Descalces de liquidez, preocupaciones por fraude y un entorno macro más áspero, aun cuando persiste el apetito de muchos inversionistas por este tipo de deuda. ¿Por qué? Claro, se gana más. La alarma no apunta a un colapso inmediato, eso pareciera descartado, pero sí a un mercado que dejó de parecer inmune y que podría presentar problemas en algún momento. Vamos a Asia. Volkswagen estima que fabricar vehículos eléctricos en China cuesta alrededor de 50% menos que hacerlo en Europa. Una brecha que explica buena parte de la presión competitiva que hoy enfrentan las automotrices occidentales. El dato refuerza la idea de que la ventaja china no solo pasa por volumen, sino también por costos, escala y cadena industrial. Bueno, y en Irán la guerra sigue erosionando la economía por varias vías al mismo tiempo. Presión sobre el rial, tensión permanente sobre las exportaciones energéticas y una disputa abierta por el control del estrecho de Hormuz, por donde pasa una parte crítica del petróleo mundial. Cada sobresalto militar o diplomático vuelve a impactar moneda, inflación y actividad. Imagínense cómo debe ser la vida en Irán en estos tiempos de guerra. La presión de Washington, bueno, se supone que mañana volverían a las conversaciones, pero la incertidumbre es la que reina en estas relaciones. La presión de Washington sobre Bagdad pasa también por el dinero del petróleo. Estamos hablando obviamente de Irak. Desde 2003, la mayor parte de los ingresos petroleros iraquíes se custodia en la Reserva Federal de Nueva York, lo que da a Estados Unidos una palanca decisiva sobre un país donde el crudo representa casi cerca del 90% del presupuesto estatal. Esa dependencia vuelve a pesar en plena guerra de Estados Unidos con Irán. Y recuerden que en 2003, ¿qué pasó en 2003? Pues la invasión de Estados Unidos a Irak. En África, Lesoto, este país pequeño que está rodeado de Sudáfrica, es decir, está Sudáfrica y en el medio hay un país independiente que se llama Lesoto. Lesoto inauguró un nuevo megapuente que ayudará a ampliar sus exportaciones de agua hacia Sudáfrica. Es decir, Lesoto está rodeada, todos sus límites dan con Sudáfrica. Esto refuerza el papel de Lesoto como abastecedor clave del corazón económico sudafricano. El proyecto apunta a casi duplicar esos envíos y subraya cómo en África Austral el agua ya opera no solo como recurso natural, sino también como activo energético, estratégico, activo estratégico. La ayuda oficial al desarrollo en el mundo sufrió una caída histórica. Datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, muestran que entre 2024 y 2025 se desplomó 23,1%, con un recorte especialmente fuerte de Estados Unidos, cuyas contribuciones cayeron 56,9%. El golpe amenaza programas sociales
y fiscales en economías africanas, muy dependiente de esos flujos de colaboraciones, a veces préstamos, a veces de cooperación para el desarrollo. En Benín quedó confirmada la victoria presidencial de Romuald Wadani, consolidando la continuidad del oficialismo. El resultado refuerza el peso del actual bloque gobernante en un contexto regional donde varios países de África Occidental siguen lidiando con tensiones políticas, presiones sociales y debates sobre la calidad democrática. Vamos con una nota de Europa. Rusia advirtió que cualquier país europeo que aloje bombarderos franceses con capacidad nuclear pasará a ser objetivo militar, prioritario en caso de conflicto. Eso anuncia Rusia. La amenaza llega después de que Emmanuel Macron planteara en marzo desplegar temporalmente ese tipo de aeronaves en socios europeos, dentro del esfuerzo del continente por reforzar su propia defensa ante las dudas crecientes sobre Estados Unidos. Así que esto no se pone más geopolítico y geoestratégico que esta noticia de Rusia, Francia y obviamente toda Europa. Algunas notas de América Latina: las acciones de Arca Continental, embotelladora de Coca-Cola, subieron más de 4% después de mostrar que sus volúmenes resistieron el nuevo impuesto mexicano a bebidas azucaradas. Pareciera que no afectó a las ventas de Coca-Cola este impuesto. La embotelladora, la segunda mayor de Coca-Cola en América Latina, mantuvo estable su ganancia operativa y vio crecer el consumo de agua embotellada casi 10%. Además, espera aprovechar el Mundial 2026 para recuperar demanda. Obviamente va a vender su producto estrella Coca-Cola. El cierre de empresas en México ya empieza a notarse en el empleo formal y en los índices, en los números. BBVA Research advierte que la desaceleración en la creación de nuevos negocios está quitándole ritmo al mercado laboral registrado, justo cuando la economía mexicana enfrenta menor dinamismo y una inversión más cautelosa. Así que señales complejas desde México. Esta nota, por cierto, de nuestra amiga columnista Pilar Martínez de los martes. Ecopetrol acordó comprar una participación en la brasileña Brava Energia y además prepara una oferta pública para comprar más acciones de la empresa. La operación apunta a fortalecer su presencia regional en energía y ampliar exposición a Brasil en un momento en que la petrolera colombiana, Ecopetrol, busca diversificarse y ganar escala fuera de su mercado local. Esta petrolera tiene un amplio porcentaje del Estado colombiano. Y les decían titulares: el gobierno de Javier Milei bloqueó el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada, que es la casa de gobierno en Argentina, tras una denuncia por presunto espionaje con gafas inteligentes, estas que tienen cámaras. La decisión, presentada como una medida de seguridad preventiva, fue denunciada por reporteros parlamentarios como un ataque a la libertad de prensa y al derecho ciudadano a la información. La sala de prensa de la Casa Rosada no fue deshabilitada ni desalojada ni por la dictadura militar argentina. Imagínense ustedes este impacto. En Argentina también el Producto Interno Bruto por habitante retrocedió casi 6% en la última década, según un análisis de ámbito financiero. El dato resume un problema más profundo que una recesión puntual. La economía no solo crece poco y de manera inestable en Argentina, sino que además reparte ese menor desempeño sobre una población que no logra recuperar ingreso real ni productividad. Ahí está alguna de las bases de las crisis argentinas.
En México, Pemex dejará de pensarse solo como petrolera y buscará transformarse en una empresa energética más amplia. Según la Comisión Consultiva, la discusión incluye gas, petroquímica y otras líneas de negocios en un intento por redibujar el papel de la empresa estatal en un mercado donde el crudo ya no alcanza por sí solo como estrategia. Así que Pemex busca diversificar su ámbito de negocio. Y a nivel global, algunas notas. La guerra de Estados Unidos sigue filtrándose más hondo en la economía mundial. Empresas de pintura, aerolíneas, mineras y otros sectores ya advierten mayores costos, cadenas de suministros más tensas y menor visibilidad sobre sus negocios. El golpe llega en un contexto donde muchas compañías ya venían presionadas por aranceles, insumos caros y demanda débil. Bien, la carga fiscal sobre los salarios volvió a subir en varios países de OCDE. Esto mide la diferencia entre lo que cuesta contratar a un trabajador y lo que finalmente recibe en mano. En esa brecha, esa cuña fiscal que le llaman, entra impuestos sobre la renta, aportes a la seguridad social, tanto del empleado como del empleador. Cuando esa carga aumenta, el salario real rinde menos y contratar puede resultar más caro. El dato importa porque no habla solo de impuestos, también muestra cuánto pesa el Estado sobre el empleo formal y sobre el ingreso disponible de los hogares. Vamos a algunas de las notas en profundidad. La caída de la natalidad ya empieza a perfilarse como un problema económico social de fondo en Estados Unidos. La tasa de fecundidad habría bajado a 1,57 hijos por mujer en 2025, muy por debajo del 2,1 necesario para mantener estable la población. El país no se está encogiendo todavía, pero sí envejece con rapidez, y eso cambia por completo la presión sobre cuentas públicas, empleo y cohesión social. La señal más fuerte está en relación entre quienes trabajan y quienes se jubilan. En el año 2000 había unos 24 estadounidenses mayores de 65 años por cada 100 adultos en edad laboral. Hacia mitad del siglo serían 43 estadounidenses mayores de 65 años por cada 100 adultos en edad laboral. Eso significa menos contribuyentes sosteniendo el Medicare, seguridad social y pensiones para una población retirada mucho más grande. El gasto ligado a la vejez pasaría de 6% del Producto Interno Bruto a 12,7% en 2055. El fenómeno no es solo estadounidense. 2/3 de la población mundial viven ya en países con fecundidad por debajo del nivel de reemplazo. China enfrenta el mismo problema y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE, el Desarrollo Económicos, OCDE, prevé mayores presiones en salud y pensiones en buena parte del mundo desarrollado. La esperanza de que la inteligencia artificial compense esta transición existe, pero sigue siendo una apuesta apenas. Menos nacimientos no garantizan un planeta más sostenible. También puede significar menos innovación, menos crecimiento y una sociedad más tensa, tratando de sostener a una población cada vez más vieja. Tenemos otra nota que vamos a profundizar en el tema de la alerta sobre una mayor carga fiscal en los salarios, con un poquito más de contexto e información. El informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, liberado ayer 22 de abril, muestra que la carga tributaria sobre el trabajo volvió a subir en 2025 en buena parte del mundo desarrollado. El estudio Taxing Wage 2026 analiza cuánto pesan sobre el costo laboral total el impuesto sobre la renta, las contribuciones a la seguridad social pagadas por trabajadores y empleadores y los beneficios en efectivo que reciben algunos hogares. El resultado general es que por cuarto año consecutivo,
aumentó la presión efectiva sobre los salarios en la mayoría de los países integrantes de OCDE. Para un trabajador soltero sin hijos que gana el salario promedio, la llamada cuña fiscal, la diferencia entre lo que cuesta contratarlo y lo que finalmente recibe el trabajador, llegó a 35,1% en promedio en la OCDE. 35,1% en promedio. Es su nivel más alto desde 2016. Subió en 24 países en este informe, cayó en 11 de los países y quedó igual en 3 de los países integrantes de la OCDE. Los niveles más altos se observaron en Bélgica, Alemania, Francia, Austria e Italia. El informe también muestra algo importante para familias y hogares con menos ingresos. En 2025, la presión tributaria aumentó en promedio para los 8 tipos de hogares analizados, algo que no ocurría desde el retiro de muchos apoyos extraordinarios de la pandemia. De hecho, los mayores incrementos se dieron en hogares con hijos, lo que redujo la ventaja fiscal que tradicionalmente tenía frente a personas solteras. Ese punto importa políticamente porque toca una de las tensiones más sensibles de las economías desarrolladas. ¿Cómo sostener sistemas de bienestar cada vez más costosos sin castigar demasiado al empleo formal ni al ingreso disponible de las familias? Cuando sube la cuña fiscal, el trabajador ve menos dinero en mano y el empleador enfrenta mayores costos de contratación. Es decir, tiene que pagar el salario y tiene que pagar las cargas fiscales. Por eso la OCDE no solo está midiendo impuestos, está midiendo también presión sobre el mercado laboral. La OCDE agrega que los sistemas tributarios siguen siendo más progresivos para salarios bajos y familias con hijos, pero advierte que esa progresividad no impidió una mayor carga reciente también. Mientras tanto, los salarios medios subieron en términos reales en 35 de los 38 países y el ingreso después de impuestos mejoró en 28 de los países, aunque no siempre al ritmo suficiente para compensar el mayor peso fiscal. Es interesante en materia de esa carga fiscal, cómo algunos de los países han subido, otros han bajado en este informe que da la OCDE. Revisando un poco el informe podemos ver que México, por ejemplo, sube 0,36 puntos porcentuales en este informe. Costa Rica queda igual, Colombia queda igual, no cambia, pero Bélgica, por ejemplo, sube 0,08 puntos, aunque está de primero en carga fiscal. Alemania sube 1,34 puntos y Francia sube 0,06 puntos. Entonces, al final, decía la nota que Bélgica es el mayor país con esa cuña fiscal, con 52,5%. Le sigue Alemania con 49,3% y Francia con 47,2%. Para una referencia, Costa Rica tiene 27,7%, según el informe de la OCDE, México 21,7%. Así que esa es la información de este informe, que seguramente lo vamos a analizar más adelante con especialistas para entenderlo en profundidad. Y el término financiero del día que queríamos comentarles, porque ahorita vamos a profundizar en ello, es el acaparamiento. Digo, como palabra, ustedes saben lo que quiere decir, pero en la práctica económica, el acaparamiento es la práctica de comprar o retener grandes cantidades de un bien para reducir su disponibilidad en el mercado. Al haber menos oferta disponible, los precios tienden a subir y quien acapara puede vender más caro más adelante o asegurar su propio abastecimiento. Puede darse por distintos motivos. A veces es especulativo, se acumula un producto esperando que suba de precio, como puede pasar con granos, petróleo o incluso criptomonedas. Otras veces es defensivo,
cuando gobiernos o empresas acumulan reservas por temor a escasez futura, como ocurrió con vacunas, gas o alimentos en momentos de crisis. Cuando el acaparamiento se intensifica, los precios no solo suben por la menor oferta disponible, que es como lo más lógico, sino también por el efecto expectativa. Si los compradores creen que el producto va a escasear, compran más rápido o en mayor cantidad, lo que empuja aún más los precios al alza, como pasa en las bolsas todos los días, en las bolsas de valores que aquí informamos todos los días. A la vez, quienes controlan inventarios pueden dosificar la venta sosteniendo precios elevados por más tiempo. El problema es que el acaparamiento puede distorsionar el mercado, genera escasez artificial, sube precios y afecta especialmente a los más vulnerables, por supuesto. Por eso, en muchos países existen regulaciones para evitar el acaparamiento en bienes esenciales. El acaparamiento, pues, no es solo comprar mucho, es retener para influir en el precio o en la disponibilidad. Y en momentos de tensión global puede convertirse en un factor clave detrás de alzas de precios, como lo estamos viendo aparentemente según un reportaje amplio de New York Times, está sucediendo en estos momentos con el petróleo. Y bueno, justo de eso vamos a conversar en muy breve con nuestro amigo y analista Jaime Brito. Vamos a hacer una pausa y pues enseguida volvemos con el tema de esta tarde. Siguen siendo las 5. A las 5 siempre. Entendemos lo que importa. Es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. Regresamos a las 5 siempre con Fernando Francia. Bien, muchas gracias por continuar en sintonía. Les decía que vamos a conversar sobre uno de los temas del momento que es permanente, porque ya lo dijimos en otras ocasiones, el petróleo vive movimientos diarios para un lado o para el otro, dependiendo a veces de un tuit, a veces de una situación en particular de la guerra de Estados Unidos, a veces de una negociación que se anuncia, un ultimátum que se anuncia, un cese al fuego que se anuncia, que luego no se hace o sí se hace, pero el puro anuncio ya va a generar, como ustedes bien saben, pues reacciones en los mercados, y el petrolero es uno de esos que reaccionan ante las crisis geopolíticas y especialmente de la crisis actual que tiene el tema del petróleo, del gas y algunos otros elementos, pero sobre todo el petróleo y el gas en su punto neurálgico, en su punto central, porque pues ahí está uno de los pasos más importantes del comercio internacional del petróleo, que es el Estrecho de Hormuz. Lo hemos estado conversando muchísimo, no solo aquí, pues en todos los noticieros del mundo. Estamos hablando de ese tema, el 20% del petróleo del mundo pasa por ahí y bueno, por lo tanto se genera esa expectativa que se transforma luego en precios al alza o precios a la baja. Normalmente las crisis pues levantan esos precios y ahora han rondado los $100 por barril, lo que no hacían hace bastante tiempo antes de toda esta crisis de la guerra de Estados Unidos, y pues eso pues genera alzas posteriores, no solamente en energía. Ya ayer hablamos del alza en la energía para los aviones, por ejemplo, que termina con un alza en los precios de los boletos aéreos,
sino también en alimentación, fertilizantes. Toda la actividad humana prácticamente se ve impactada por los precios de la energía, especialmente del petróleo. Pero un texto del New York Times nos habla directamente sobre el acaparamiento y su impacto en el precio del petróleo. La energía volvió a mostrar que no se reparte solo por mercado, sino también por poder, por capacidad de algunos países. En medio de la crisis de Medio Oriente, la guerra de Estados Unidos y de las restricciones sobre el flujo de hidrocarburos, varios países con más capacidad financiera están asegurando petróleo, gas y combustibles, aunque eso implique pagar más por ahora, acumular reservas o restringir exportaciones. El resultado por esa acción es doble. Suben los precios para todos y la escasez golpea primero a los países más vulnerables, por supuesto. Ese es el eje de la discusión que ha puesto sobre la mesa un reciente análisis, un reportaje del New York Times, y que además ya fue advertido por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Agencia Internacional de la Energía, que pidieron a los gobiernos evitar el acaparamiento y los controles a la exportación porque agravan el shock energético global. Pero el problema no es solo moral, digamos, o distributivo, también es estructural. Cuando los países ricos y grandes importadores salen a asegurar suministro, desplazan a economías más frágiles de Asia, África, América Latina, que no tienen ni reservas, ni músculo fiscal, ni capacidad logística para competir en ese acaparamiento. Al mismo tiempo, la propia cadena de refinación y abastecimiento se tensa. Reuters, la agencia de noticias Reuters, reporta que Asia está recortando el procesamiento de crudo por la guerra de Estados Unidos y la alteración del flujo de Hormuz, lo que está golpeando especialmente la oferta de diésel y combustible de aviación. Ayer hablábamos sobre el tema de la aviación. O sea, no estamos solo ante petróleo más caro, sino ante una crisis de acceso, de seguridad energética y de desigualdad entre países. Todo esto hace un cóctel bien complicado y por eso hemos invitado a Jaime Brito, analista y experto del sector de los hidrocarburos, actualmente presidente ejecutivo de Chemical Market Analytics, y con él queremos entender no solo por qué está subiendo los precios de la energía, que eso cambia día a día, pero ya nos dirá Jaime un poco más sobre eso, sino también qué está ocurriendo realmente detrás del mercado, cómo opera el acaparamiento y si lo que dice este reportaje del New York Times, pues él lo ve de esa manera también. Le damos la bienvenida a Jaime, amigo de este programa y experto en hidrocarburos. ¿Cómo estás? Muchas gracias por atender esta llamada. Siempre un gran placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Igualmente, el gusto es nuestro de tenerte y de la audiencia para entender en profundidad estos temas. Jaime, empecemos por lo más inmediato, digamos, y la razón de que te llamamos a vos y de que queremos tocar este tema es este reportaje del New York Times que habla del acaparamiento, que de alguna manera no es novedad ninguna porque sucede prácticamente en todos los momentos de incertidumbre, pero en este momento pues también genera estas dificultades, ¿no?, dentro de lo que estamos viviendo con la guerra de Estados Unidos y con toda la realidad mundial. Sí, mira, es un tema bastante interesante el contexto de la nota. En realidad lo que ocurre es que a nivel mundial, históricamente, ha habido varias experiencias que han forzado, entre comillas, han presionado a varias economías a que hagan inversiones grandes para almacenar reservas estratégicas. Con el tema del embargo saudí de los 70s o árabe en los 70s, se acordó de parte del grupo de los países ricos, entre comillas, del G7 ahora, y de parte de la Agencia Internacional de Energía, que iba a haber un compromiso del grupo de que todos los países miembros deberían de tener almacenamiento suficiente que fuera equivalente a 90 días de importaciones de crudo y de productos refinados, o si no, como alternativa, a 60 días de su consumo.
Con esto, los Estados Unidos, Japón, Corea, todas las economías del oeste de Europa tienen grandes cantidades de petróleo crudo almacenado y algo de productos refinados, incluyendo diésel, sobre todo, que es como que el motor de la economía. Y con eso, cuando surge este gran conflicto en el último día de febrero y todo marzo, tenemos países que dependían, por ejemplo, Pakistán, que está enfrente de Hormuz, dependía el 90% de su energía del estrecho, de Medio Oriente, la India un 40-50% y así vas caminando por todo Asia. Y varios de esos países, desgraciadamente, no tenían ni siquiera 2 o 3 o 5 días de reservas estratégicas. Pues estás viendo escasez de combustibles desde la primera semana del conflicto, prácticamente desde la primera semana de marzo, en Pakistán, en Myanmar, en Vietnam, Camboya, etcétera. Entonces, me parece que el contexto es interesante porque es un tema de preparación para conflictos gigantescos como este, ¿no? Ya Mm. si lo manejamos de un punto de vista de acaparamiento y todo, pues creo que es un tema que habría que conversar, ¿no? China tiene varios de los, tiene, como decías, 90 días, creo que decías, de abastecimiento, pero Estados Unidos también, porque además es uno de los grandes productores y Estados Unidos puede retener y no vender, ¿verdad? Y con eso, pues abastecerse más también. Correcto. Ese compromiso dentro de la Agencia Internacional de Energía, etcétera, es para los países de Occidente, digamos. China no está incluida en ese compromiso. China tiene sus propias reservas estratégicas, o sea, federales del gobierno, y también reservas comerciales de parte de las empresas privadas, o bueno, las empresas que funcionan como Sinopec, como Sinopec, etcétera, dentro de China. El mismo tema en Estados Unidos, hay reservas estratégicas del gobierno federal y cada empresa, cada refinería, etcétera, tiene sus propias reservas comerciales que pueden ser incluso lo doble de las reservas estratégicas. Entonces, por ejemplo, China, Japón, Corea tienen reservas para aguantar el conflicto actual. Al menos, habría que ver los números exactos, pero al menos yo diría que entre unos 6, 8 meses o incluso más. Y tienen su propia capacidad de refinación. Entonces, si sacan de su crudo que tienen almacenado, se refinan y ellos tienen para su consumo. Aquí el detalle es que varios de estos países que tienen problemas como Vietnam, como Camboya, etcétera, importaban o petróleo crudo de Medio Oriente o algunos de ellos no tienen ni siquiera refinerías. Entonces importaban la gasolina o el diésel de lugares como Corea, como China, como Japón. Y estos países habrán implementado algunas restricciones o prohibiciones de exportar dentro de la crisis. Entonces tienen ese doble efecto varios países como Camboya, etcétera, que no tienen ni crudo de Medio Oriente ni refinados de sus vecinos asiáticos. Y a lo mejor en este contexto es que se habla de acaparamiento, pero pues es la preparación que tiene cada país. Sí, ahora, parte de la preparación de cada país, que es lo normal, incluso lo que muchas agencias recomiendan, pero comprar más en este momento quizás es también una reacción ante una crisis. ¿Eso se ha dado o no se ha visto en el mercado? Aquí el tema es que hay empresas privadas que compran y bueno, ellos deciden a dónde se venden, ¿no? A qué consumidor final. Por ejemplo, si hay empresas que son de China, digamos, o de Estados Unidos o de Suiza, que hay muchos traders internacionales suizos que están comprando bastante petróleo crudo refinado y lo están vendiendo en varios lugares, ¿no? Por ejemplo, de los lugares que son más vulnerables porque a lo largo del tiempo habían estado deshaciéndose, digamos, de su capacidad de refinación para ciertos productos porque tienen almacenamiento en otros. Tal vez el más complicado ahorita es Australia, que se ha estado deshaciendo de su refinación. Tenía dos refinerías, una de ellas estuvo en llamas la semana pasada, entonces nada más tienen una operativa, digamos, y importaban bastante producto refinado del resto de Asia. Y ahorita están intentando ver si se les puede enviar producto refinado desde Estados Unidos, que les va a tardar 5 o 6 semanas en llegar, a precios bastante altos. Entonces, este tipo de crisis son las en donde entran los traders internacionales que se puede decir que si están acaparando o no están acaparando. Ahora, ese acuerdo de los países del G7, ¿por qué lo establecen?
digamos, cada país tiene sus propias resguardos y por qué llevar a un acuerdo de los principales 7 países industrializados. Sí, este es un contexto muy amplio que tiene que ver con la OSDE, la Organización para el Desarrollo Económico, todos los países miembros, lo que en la jerga más coloquial se dice de los países ricos, el Club de los Países Ricos, acuerdan ciertos protocolos o podemos decirles requisitos para que seas incluido en la lista y en algunos de esos requisitos es que tengas este tipo de reservas, etcétera. Originalmente en los 70s, principios de los 70s, cuando hay un tema geopolítico también, que varios países de Medio Oriente relacionado con problemas con Israel y con temas con Irán, etcétera, decidieron recortar exportaciones de petróleo crudo a los Estados Unidos y a Europa. Y con eso hubo una gran escasez de combustible en los Estados Unidos, hubo una gran crisis. Y como experiencia, como lección, digamos, de ese momento, se acordó que iba a haber reservas estratégicas en Europa y en los Estados Unidos y que se pusieron niveles mínimos, pero de nuevo no significa que nada más haya para 90 días en lugares como Japón o como Corea, no tienen para varios meses. Porque hay que recordar, el requisito o la obligación es que tú veas cuánto estás importando y de eso tú solo te prepares tus 90 días para que no tengas que andar pidiendo o dependiendo de otros vecinos, ¿no? De otros aliados. Es un requisito. La idea era que todos se protegieran para que no dependieran mucho de Medio Oriente. Justo, te iba a decir que son requisitos o digamos, elementos que se establecen y que uno no necesariamente se entera, ¿no? Porque pues, forman parte de esas estructuras. Ahora, ¿hasta qué punto el mercado energético mundial ya venía de alguna manera frágil antes de todo este shock de la guerra de Estados Unidos o de todos estos últimos 2 meses en donde los precios van para arriba y para abajo según a cada tuit, ¿no? Casi. Pues mira, dependiendo de en qué contexto, qué tan lejos te pares de la película, ¿no? O sea, podría decirte que el mercado petrolero tuvo un boom desde el 2012 con el éxito de la fracturación hidráulica, hubo mucha producción en Estados Unidos, comenzó este movimiento de transición energética donde se estuvo pronosticando que iba a decaer la demanda de petróleo, de gasolina, de diésel, de hidrocarburos y muchas empresas y países en Europa, sobre todo en Australia y en Estados Unidos, implementaron programas para dejar de invertir en hidrocarburos o cerrar refinerías, que son los que en momentos como la crisis de 2022 con el tema de Ucrania con Rusia, que de repente se corta de tajo toda la energía que envía Rusia o en este momento tenemos esas consecuencias en Europa, por ejemplo. En Europa o en Asia hay historias muy divergentes, o sea, en España, por ejemplo, tienen mucha refinación, ellos conservaron sus refinerías y ellos exportan, por ejemplo, combustible para aviones, lo que se le llama en inglés el jet fuel. Pero el resto de Europa, que ha ido cerrando refinerías, y muchos dirán que no es Europa, etcétera, pero el Reino Unido, por ejemplo, dependía de su combustible para aviones de Medio Oriente como en un 50-60%. Entonces, tienes ahorita esos contrastes de que aeropuertos en Londres o en otros lados seguramente tendrán cancelaciones de vuelos, alguna escasez, mientras que lugares como España pues tienen excedentes, ¿no? Y así es el resto del mundo desarrollado y no desarrollado. Y hacías una mención al tema de Ucrania, del conflicto de la guerra de Rusia y la invasión a Ucrania, y justamente ahora se anunció el reinicio del flujo del petróleo ruso por el tramo ucraniano del oleoducto Druzhba, ¿cierto? Correcto, este ducto fue muy importante en su momento, varias décadas atrás. Te puede transportar hasta 1,5 millones de barriles por día más o menos, de manera operativa, porque siempre se dijo que podía mover mucho más volumen, pero en realidad el volumen que estuvo moviendo fue como de 1,400,000. De eso llega de Rusia hacia Europa y se divide en 2 ramas. La rama norte salía hacia Polonia y Alemania, esa prácticamente ya no se usa desde 2022 con las sanciones. Esa era la de 1,000,000 de barriles. Y la rama que va hacia el sur, que básicamente es Hungría, Eslovaquia y la República Checa, son como entre 300 y 400 mil barriles
De esos realmente ya nada más estaban llegando como 120,000 en enero, o sea, ya con el conflicto, seguía llegando porque con todas las sanciones rusas y todo, esos países realmente no tienen alternativa, están conectados, es su línea vital y no tienen cómo recibir crudo de otro lado. Y ese fue el problema operativo que hubo desde enero con algunos ataques de drones, estaba interrumpido el uso del Ujú. ducto y estaba interrumpido el flujo de efectivo para poder repararlo y que regrese a operación. Y entre las novedades, digamos, con respecto a todo el sistema o toda la capacidad de hidrocarburos del mundo, Venezuela sin duda este 2026 empezará a dar algunas novedades que quizás todavía no se han terminado de establecer, ¿cierto? Es decir, es un proceso hasta que toda la operación en Venezuela pueda reactivarse, ¿no? Que lo han dicho mucho. Correcto, va para largo. O sea, sí, sí, las empresas que ya están ahí, que ya tienen personal y equipo como Chevron, como Repsol, sí pueden incrementar marginalmente su producción este año, el siguiente año, pero serán 200,000 barriles por día, algo así, para que Venezuela regrese a los niveles de 3 millones de barriles por día o más. Van a pasar varios Que años. lo tuvo en su momento, Sí, como 3,5 más o menos. en el En pasado, los digamos, noventas, en los sí, 90. antes de que pasara todo lo que pasó con los En, regímenes. en lo interno de Venezuela, por supuesto. Y esto, ¿cómo pone? Es decir, ¿se piensa en esto como para me imagino que no se piensa en esto relacionado con diversificar las fuentes de petróleo, como por ejemplo en Venezuela, con respecto a este conflicto actual por la inmediatez, es decir, no dan los tiempos, ¿no? Correcto, sí, o sea, realmente ahorita la lección es esperar a ver cuánto duramos con esta situación. Seguramente cuando termine ya de manera definitiva ya haya una normalización de flujos de producción petrolera de Medio Oriente, de refinación, etcétera. Cuando ya todo esté normal, muy seguramente varios países, sobre todo en Asia, van a estar invirtiendo en almacenamiento, ¿no? En infraestructura para que esto no vuelva a pasar en un par de años y que traten de minimizar los riesgos, mínimo. Y que evidentemente podría volver a pasar en cualquier momento y por lo tanto pues ya hay que poner las barbas en remojo, ¿no? Así es. Los precios del petróleo han venido muy volátiles, pero se ve, al margen que no sabemos cuándo esto va a terminar. Trump dijo que era una cuestión de unos pocos días al inicio, el 28 de febrero, pero ya estamos cumpliendo prácticamente 2 meses y no hay una solución rápida aparente por más ultimátum que anuncie que no lo está llevando a cabo, ¿no? Entonces, ¿se espera que sube y baja cada vez que hay anuncios a corto plazo o esto se va a estabilizar de alguna manera, aunque sea Pues la estabilización de la incertidumbre? estamos en territorio totalmente nuevo, o sea, todo lo que hemos visto en los últimos 8 semanas, la cantidad de petróleo que se ha dejado de producir, lo que ha dejado de circular en el mar, etcétera, no se ha visto. Es un choque muy diferente a lo que pasó con Europa, porque ahí, por ejemplo, Rusia nunca dijo, voy a dejar de exportar petróleo o gas natural. Ahí fue el consumidor el que dijo, yo no te voy a comprar y de un día para otro. Y este tema iba poco a poco calentándose por semanas, por meses, etcétera. Es un tema diferente. Son contextos diferentes económicos, con diferentes tasas de interés, etcétera. Por eso el precio del Brent, del Brent de futuros, el ICE, el que tú ves en las noticias, no subió hasta los 150, 180 por un tema de contexto económico en general, a diferencia de 2022. Sin embargo, el crudo físico, el que se está comprando de productores a refinadores, sí ha estado a niveles bastante altos. Hay una separación de precios. Una cosa es el que vemos en los noticieros y otra cosa es el crudo que se paga realmente en una transacción. Ese no se reporta de manera pública. Tú tienes que pagar una suscripción a agencias internacionales de precios que calculan esos números haciendo encuestas y reportando diariamente cómo está el precio físico. Normalmente el físico y el de futuro se mueven en tándem, en paralelo, pero este conflicto los ha separado por completo. Entonces, aunque el Brent de futuros esté en los $100 en estos momentos o en los 90,
A lo mejor el físico está en 120 o en 110. Y con eso el refinador que está pagando caro, pues te va a tener que vender la gasolina o el diésel, pues todavía caro, ¿no? Reconociendo ese precio. Entonces hay temas que, como dices, o no se conocen o no se comentan dentro de toda la complicación que significa el conflicto. Que lo hace más complicado todavía, porque si además de lo complejo que es entender que los precios que vemos son los precios a futuro, que es lo establecido como para dar señales de, bueno, el precio está así, pero realmente no está hoy, estará luego, según lo que se calcula, pero los precios actuales son otros y eso termina pues complicando más y termina finalmente pues afectando la realidad del día a día de la gente, es decir, la gasolina en Estados Unidos, en nuestros países, ya está subiendo y eso no y eso más allá de que se acabe pronto o no se acabe pronto, tampoco es que va a bajar pronto, ¿no? Correcto, desgraciadamente, bueno, cada país en América Latina tiene diferentes realidades, pero en general toda América Latina depende bastante de importaciones de los Estados Unidos. Los Estados Unidos no van a dejar de exportar producto a América Latina, pero están tratando de llenar ese hueco que dejó el Medio Oriente con Europa. Entonces, por lo menos precios altos vamos a seguir pagando por algunas semanas todavía. ¿Y qué habría que entender o analizar ahora para saber en qué fase podríamos estar entrando? Es decir, una fase más larga de precios altos o de la inestabilidad, básicamente, o no tenemos la fórmula como para saberlo. Se me hace todavía un poco prematuro. En primero hay que ver cuánto dura esto, ¿no? Si va a durar otra semana o 6 meses. Y ya de ahí creo que es más correcto dar una aproximación. Lo que parecería el caso es que al menos la cantidad de petróleo crudo que estaba produciendo Irán podría no continuar, ¿no? Si es que está en su infraestructura dañada y todo. Entonces, por lo menos ese volumen que sacaba Irán para China, etcétera, tendría que ser sustituido por mayor producción de Arabia Saudita, de Kuwait, etcétera. Entonces, podríamos pensar que el mercado petrolero va a seguir apretado por varios meses después de la normalización. Ahora, a nivel de información, no vamos a saber si esto se acaba en una semana o en 6 meses hasta que se acabe, porque los anuncios de ultimátum o se resuelve ya o negocian ya o pasa esto, terminan desmintiendo, terminan pues cambiando, ¿verdad? Por la realidad y ante un anuncio de vamos a terminar el viernes, no sucede y sigue. Entonces no vamos a saber si nadie va a decir con sinceridad, no hombres, esto va para largo, esto va para 6 meses, nadie lo va a decir. Pues sí, yo creo que lo más correcto es esperemos a que se negocien los temas que están en la mesa, ¿no? Que si hay compensación o no económica con Irán, si van a tener derecho, como ellos comentan, sobre el estrecho de aquí en adelante, si va a haber derecho al uso de energía nuclear, todo eso que va a estar complicado, pero está por negociarse. Cuando eso termine y se declare una paz definitiva, ahí comenzamos a platicar. Ok, ahí te Para el llamaremos. futuro. Ahí te llamaremos de nuevo para ahí sí poder con base cierta establecer algo, porque en la incertidumbre es muy difícil analizar Sí, qué va a pasar, ¿no? correcto. Muy bien, pues muchas gracias, Jaime. Como siempre, apuntado a explicar lo que está pasando con el tema de hidrocarburos, que bueno, como te dijimos la vez pasada, no va a ser la última vez que hablemos. A sus órdenes. Gracias. Muy bien, era Jaime Brito, ustedes ya lo conocen, él es analista y experto en sector hidrocarburos, es presidente ejecutivo de Chemical Market Analytics y bueno, con él siempre aprendemos un poco del análisis de qué pasa con los precios, qué pasa con la disponibilidad, qué pasa con el comercio internacional de hidrocarburos y con esa distribución que se hace, ¿no? Si Irán, por ejemplo, deja de producir porque es bombardeado o es aniquilado, pues van a pasar cosas. Si hay un acuerdo a partir de negociaciones, pues van a pasar otras cosas y bueno, esa es la realidad que estamos viviendo por el conflicto, por la guerra de Estados Unidos actual y por la realidad que sin duda impacta en la vida de todas las personas.
Con esto vamos llegando al final, amigos. Gracias por una tarde más que compartimos y que nos informamos de cómo está el mundo en temas de economía, geoeconomía y geopolítica. Producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá. Kenneth Apoyo hoy en Controles CRC 891 Radio, a quien le agradezco y me despido. Nos vemos en 23 horas. Hasta la próxima. Concluye a las 5 siempre. Economía, finanzas y realidad internacional para entender lo que importa. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con la conducción de Fernando Francia. Aquí por CRC 89.1 Radio.